Y actualmente estamos analizando diariamente 25 portales, Ajá. con lo cual estamos analizando diariamente unos 6.000 inmuebles. ¿Con qué objetivo? Pues encontrar oportunidades para compra, reforma, venta y para compra, reforma, alquiler. Encontrar estas imperfecciones de mercado y al final esto, la única forma de poder analizar 6.000 inmuebles al día es con IA y con un software aplicado a estos portales. La tecnología se trata de hacerte más eficiente Claro. y que te puedas centrar solo en las cosas que realmente aportan valor. Todas esas Ujú. tareas de bajo valor, para eso están las máquinas, para que trabajen. El cerebro humano está para aportar valor en algo diferencial, en la creatividad, en la negociación, en la gestión de equipos Ujú. y no tanto operativo de ABC, que esto se lo delegan a las máquinas, a la inteligencia artificial y te quitan mucha carga de trabajo y tiempo. Para mí el emprendimiento es esto, ¿eh? Es decir, todo el mundo empieza a emprender por el dinero, pero al final te das cuenta que el verdadero éxito es esa libertad. Muy buenas, Armán, ¿qué tal estás? Bienvenido al podcast. Muy bien, gracias por invitarme, un placer estar aquí. Nada, gracias a ti por haber venido. El anterior invitado nos habló de ti y bueno, hemos tenido la suerte de poder conversar, has aceptado la invitación. Así que vamos a aprender algo bastante diferente hoy, ¿no? Que es hablar en profundidad un poco más de inteligencia artificial, además de otros también dentro del sector inmobiliario, también otras cositas que haces. Pero bueno, ¿puedes explicar un poco mejor tú a qué te dedicas actualmente? Pues actualmente tengo dos empresas. Una es enfocada puramente al flip, a compra, reforma y venta de activos inmobiliarios por toda España. Y la segunda empresa es un software con inteligencia artificial también aplicado al sector inmobiliario, que básicamente lo que hace es rastrear a tiempo real todos los portales inmobiliarios que existen en España, empezando por los más típicos como Fotocasa, Idealista, Pisos.com, entre muchos otros, pasando también por todos los portales de activos bancarios, como sería Solvia, Servihabitat, IA Real Estate, ¿vale? Y actualmente estamos analizando diariamente 25 portales, Ajá. con lo cual estamos analizando diariamente unos 6.000 inmuebles. ¿Con qué objetivo? Pues encontrar oportunidades para compra, reforma, venta y para compra, reforma, alquiler. Encontrar estas imperfecciones de mercado y al final esto, la única forma de poder analizar 6.000 inmuebles al día es con IA y con un software aplicado a estos portales. Vale, hablamos un poquito más de ella un poco más adelante, pero ¿de dónde eres tú? Yo soy de Barcelona, De Barcelona, sí, vale. soy de Barcelona. ¿Y cómo haces para comprar a nivel nacional, por así decirlo? Es una buena pregunta. Inicialmente, cuando empezamos hace ahora unos 4 o 5 añitos, pues empezamos en pleno COVID. Obviamente empezamos en Barcelona, luego nos fuimos expandiendo un poquito más por toda Cataluña y actualmente lo que hemos hecho es una franquicia, sin Ujú. llamarlo total, pero lo que hemos hecho es apalancarnos de conocimiento de gente de esas zonas, ¿no? Actualmente estamos operando en Madrid, en Valencia, en Málaga, y lo que hacemos simplemente es encontrar a alguien que Vale. tenga los conocimientos y las ganas de encontrar estas oportunidades, nosotros le damos todo el know-how de cómo analizar, de cómo hacer las reformas, de cómo comercializar y nosotros le damos el dinero para que ejecute el flip. Vale. ¿Vale? Entonces, esta persona, su único objetivo es encontrar operaciones rentables. Esta persona es la indicada porque conoce su zona, conoce su mercado, que nosotros, Valencia o Málaga, no lo conocemos tanto como Cataluña. Y cuando encuentra una oportunidad rentable, nos la presenta, nuestro equipo la analiza y si efectivamente creemos que es una oportunidad rentable, pues con el capital de nuestros inversores le financiamos la operación y luego vamos a porcentaje. Vale. ¿Y tenéis vacante a nivel nacional? Digo, por si alguien está interesado en trabajar con Eh, vosotros y demás. eh, Actualmente no, si queremos expandirnos, porque claro, ahora pienso que estamos operando toda Cataluña, Ujú. Madrid alrededores, Valencia y ahora justo nada, hemos empezado hace 2 semanitas en Málaga. Entonces, ahora, por ahora con estas ciudades Sí. tenemos un producto de sobras Vale, y vale. ahora mismo no, pero sí que obviamente en un futuro nos gustaría pues, poder Ujú. literalmente estar en todas las ciudades de España. Perfecto. Está poquito a poco, ¿no? Ya se andará. Habéis empezado hace poco, ¿no? Relativamente jóvenes, sobre todo a partir del COVID. ¿Y cómo era tu vida antes de iniciarte en esto? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué has estudiado? Yo era piloto de avión comercial, es decir, yo en 2019 me gradué como piloto de avión de línea aérea, estaba volando por Volotea, que es una filial de Vueling, y volando el Airbus 320 y demás por ciudades de Europa. Y luego vino el COVID y obviamente pues espacios aéreos se cerraron por completo Ujú. y no se voló durante un año y medio.
Entonces, la aerolínea, bueno, es un mundo muy jerárquico, entonces los comandantes, cuando se empieza a volar, son los primeros en volar, y luego va, es como, no militar, pero como si fuera un poquito muy jerárquico, ¿no? Sí. Entonces, claro, los novatos que habíamos entrado con 20 y pocos años en la aerolínea, pues fuimos los últimos en volar, entonces nos dijeron hasta dentro de un año y medio, no, no vais a volver a volar, ¿no? Entonces, yo tuve este año y medio sabático, encerrado en casa, y el mundo real estate, de inversiones, siempre me había apasionado, pero no había tenido nunca el tiempo de aprender como tal, ¿no? Porque al final en la universidad, pues por las mañanas volábamos y por la tarde hacíamos teórica. Entonces no tenía nunca tiempo físico como para aprender del tema. Pero durante este año, pues me formé, míticos libros que todos hemos leído, YouTube, alguna formación online, y me enganchó muchísimo, durante ese año y medio pues empecé a encontrar oportunidades de flips para otros inversores, porque en aquel entonces yo no tenía capital. Entonces lo único que podía hacer era yo encontrar oportunidades rentables por Barcelona y alrededores y presentarla a inversores que sí que tenían el capital para que ellos ejecutaran y yo simplemente llevarme un fee o un porcentaje del beneficio, ¿no? Y así es como empezamos. Eh, Vale. y al cabo de poco conocí a mi socio y empezamos también los dos a hacer lo que estamos haciendo ahora. Dices que te apasiona el sector inmobiliario, pero ¿esto viene de familia o de qué lo copiaste? No, no, la verdad es que no, nadie en mi familia se ha dedicado nunca a esto, Vale. pero bueno, como todo es mítico libro Padre Rico, Padre Pobre que te engancha y te fascina y te abre un universo nuevo y a partir de aquí pues empiezas a seguir otra gente como Donald Trump, tal, y entonces ya empiezas a unir puntos y ves que es algo que tiene mucho sentido y además si te gusta pues es la combinación perfecta. Vale, ¿y recuerdas esa primera operación cuando te diste cuenta, oye, me puedo dedicar a esto profesionalmente? ¿Mi primera operación de pase o que ejecuté yo directamente? Mira, no tanto la primera operación, sino cuando te diste cuenta de que era ya un modelo escalable, ¿no? Que podías dedicarte profesionalmente de verdad, no cualquier Sí, inmueble que vendiste y ganaste, no sé, 2.000 euros, por ejemplo. sí. Pues mi primera operación, mi primer modelo de negocio como tal fue el Rent to Rent y me Ajá. acuerdo muchísimo de esa operación porque claro, yo tenía nada, menos de 10.000 euros y encontré un piso al lado de Barcelona de una propietaria que lo anunció en Idealista, yo la llamé y conseguí sacar una visita y en la visita le conté, mira, estoy empezando un modelo de negocio que es el rent to rent, ¿no? Que consiste en alquilar para realquilar, yo te alquilo tu vivienda, ¿cuánto quieres? 900 euros, vale, perfecto. Pues yo te garantizo que cada día uno del mes tienes los 900 euros en la cuenta, yo me encargo de todo el mantenimiento que surja durante los 5 6 7 años de contrato que firmemos, pero a cambio tú me tienes que permitir realquilar las habitaciones o bien por habitaciones temporales o por Airbnb. Y la mujer aceptó, la propietaria aceptó, y ahí como fue un choque de realidades, en plan, hostia, he metido nada entre el pladur, entre pintar, decorar, muebles de Ikea y cuatro cositas, 2.000 3.000 euros de inversión, y ese piso me daba de cash flow cada mes unos 600 700 euros. Y para mí fue, vale, esto realmente lo puedo escalar y esto realmente se puede vivir de ello fácilmente. Ujú. Y esa fue mi primera operación. Y a partir de ahí hicimos varios rent to rent más. Pero sí, sí, esa fue mi primera operación. Pero es el hecho de conseguir generar ingresos pasivos, ¿no? Ahí fue cuando se abrió la mente. Sí, con dos o tres pisos vives, ¿no? Quiero decir que exactamente, vamos, que tienes un sueldo medio en España con dos o tres pisos y es fácil, ¿no? Relativamente, no tienes que tener 20 pisos ni nada de eso. ¿Los sigues Total. teniendo, esos actualmente? No, lo que hicimos fue durante un año conseguimos 11 propiedades de rent to rent en Barcelona y alrededores, pero ¿qué pasó? Que 11 propiedades eran más o menos unas 45 o 50 habitaciones. Sí. Entonces, ahí en ese momento ya estábamos yo y mi socio, solo mi socio y yo éramos dos personas, entonces gestionar 50 habitaciones, dos personas en diferentes ciudades alrededor de Barcelona, se nos hizo un poco engorroso. Entonces, vimos que era un modelo que hasta 11 pisos se podía llevar bien, pero escalarlo más ya era muy complicado, porque 50 o 45 habitaciones significa 45 o 50 contratos diferentes, 45 o 50 personas que te van rotando cada X meses, mantenimiento, mil historias. Entonces ahí vimos que o cogíamos más equipo y nos endeudábamos para coger más rent to rent, o era un negocio que nos íbamos a quedar ahí con esos 7.000 8.000 euritos que nos sacábamos Ya. en total. Ujú. ¿Y qué decidimos hacer? Pues decidimos vender estos contratos, vender la empresa como tal, que al final los pisos no eran nuestros, pero sí que teníamos estos 11 contratos
que tenían una vida útil aún de unos 6 o 7 años más, porque había contratos de 5 años, de 6, de 7, de 8 años y solo habíamos quemado uno. Entonces, aún quedaba mucha vida útil de estos contratos y una empresa más grande que se dedica al rent to rent fue quien bueno, le hicimos la propuesta y nos los compró. Nos lo compró por una buena cifra y con ese dinero pudimos empezar a hacer flip, a comprar reforma y venta. Vale, vale, perfecto. Aquí es cuando nace AM Inversiones, ¿no? ¿Para qué Correcto. tipo de inversores es? ¿Es para cualquier persona que quiera entrar con vosotros o tenéis un límite o bueno, un mínimo de ticket? ¿Cómo lo hacéis? Sí, tenemos un ticket mínimo de 50.000, ¿vale? Con el único objetivo, no de discriminar a nadie, ni mucho menos, con el único objetivo de intentar agilizar todo al máximo, ¿vale? Es decir, lo que hemos conseguido en AM, o al menos lo que intentamos, es poder simplificar muchísimo la inversión para un inversor no profesional, ¿vale? Nos gusta decir que hemos democratizado la inversión inmobiliaria en el sentido que en nuestra comunidad de inversores actualmente hay unos 200 inversores Ujú. que se dediquen a ello como tal, menos del 10%. Los demás pues son médicos, son maestros, arquitectos, se dedican a otras cosas, pero tienen ahorros, quieren invertir en el sector inmobiliario, pero no tienen el contacto, los conocimientos, el equipo, la estructura para ejecutar estas operaciones. Entonces lo que hacen es coinvertir en formato crowdfunding con nosotros. Entonces lo que hemos hecho es simplificarlo al máximo. Y uno de los motivos por lo cual hemos subido el ticket mínimo a 50.000 es para que en cada operación entre máximo 3 o 4 inversores por operación. ¿Vale? Vale. Porque si bajáramos mucho el ticket y se pudiera invertir a partir de 2.000 o 3.000 euros, en cada operación quizás deberíamos meter 20 inversores. Y esto es lo contrario a lo que queremos, que es agilizar los trámites y agilizar la operativa de los inversores. Te entiendo. ¿Y qué rentabilidad media estáis consiguiendo en estas operaciones? ¿Plazos de tiempo? No sé, un poquito explicar ese modelo. Sí, nosotros nos hemos centrado única y exclusivamente en compra, reforma, venta, ¿vale? Entonces, todas las operaciones entramos siempre con la premisa que podamos cerrarlas antes de los 12 meses. Si hay una Ujú. operación que creemos o sospechamos que se puede alargar de los 12 meses, la descartamos, ¿vale? Entonces, operaciones de compra, reforma, venta, bien pueden ser pisos individuales, pueden ser chalets, pueden ser lotes de pisos o incluso algún edificio pequeñito, pequeñito hasta 10, 12 pisos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, cualquier operativa que veamos que en menos de 12 meses se puede comprar, reformar y liquidar y vender, es decir, devolver a los inversores el capital más su rentabilidad, ahí entramos, ¿vale? Entonces, eso sería a nivel de timing. A nivel de producto. Esto vale pisos, lotes de pisos, chalets o edificios pequeñitos. Y a nivel de rentabilidad, nosotros en las operaciones entramos solo en operaciones que nos den un 30% de rentabilidad, ¿vale? Vale. Y a los inversores trabajamos con ellos en formato préstamo al 12%, en formato fijo. Es decir, el inversor que entra con nosotros en nuestros proyectos sabe que nosotros metemos un 30% del coste total de la operación. Es decir, si contamos la compra, la reforma, si hay desocupación, pues desocupación, impuestos, todo este coste, el 30% lo asumimos nosotros. El otro 70%, pues puede ser uno, dos, tres Vale. inversores que entren conjuntamente. Y a ellos se les da una rentabilidad fija del 12% a un plazo máximo de 12 meses. Y lo que suelen durar las operaciones de media, más o menos unos 8 o 9 meses. Vale. ¿Vale? Con lo cual, aunque la operación la cerremos en 8 meses o en 7, el inversor sigue cobrando su 12%. Entonces, anualizado, estaríamos alrededor del 17-18% anualizado, que son 12% a 7 8 meses o 9. ¿Ahí va incluida vuestra comisión también? No hay comisión por nuestra parte. Vale, Nosotros, vale, vale, vale. Entonces, de ese nosotros lo que... 30% que tú pones, también te llevas, evidentemente, un tanto por ciento de beneficio. ¿Repartís partes iguales o algo así? ¿Cómo lo hacéis? Claro, es decir, para hacer números redondos, ¿vale? Si la operación, la compra, más impuestos, más desocupación, si es que hay, más reforma, cuesta 100.000 euros, Sí. ¿vale? Y la operación nos da un 30% de rentabilidad, es decir, vendemos todo por 130, a los inversores se les da un 12%. Imagínate un inversor que ha puesto 100.000, pues se le devolverían 112.000 euros. Este diferencial del 12% de los inversores a lo que quede es Vale. nuestro margen. Es decir, cuando se cierra, cuando se vende el activo o el lote de pisos, los primeros en cobrar son los inversores y se les devuelve el capital más el 12%. Lo que queda es nuestro margen. Si hemos sido buenos, si nuestro equipo ha sido eficiente y ha conseguido reducir costes de reforma o ha conseguido vender más caro, pues más margen para nosotros. Vale. Si nosotros en nuestros cálculos
se nos ha encarecido el coste de reforma o hemos vendido un poquito por debajo de lo que esperábamos, nosotros tenemos menos margen, pero el 12% de los inversores siempre está garantizado. Vale, te he entendido ya, ya. Tú vas a un 30%, que es lo que estimáis, dais un 12%, ¿no? Lo que dais fijo es un 12%. Por ejemplo, si sacáis el 18%, es que vosotros, siempre y cuando los números salgan como deben, evidentemente. Exacto, Y tenéis un exacto. riesgo superior al inversor, porque el inversor realmente no tiene ningún riesgo, ¿no? Sería de esa forma. Exacto. El inmueble es la garantía del inversor, es decir, no Claro. nos ha pasado en 4 años y esperemos que no nos pase, ¿no? Pero si imagínate que el inmueble pasan 12 meses, no se vende, tal, el inmueble pasaría a ser propiedad de los inversores. Estos Vale. dos, tres inversores que han entrado en nuestro proyecto, su garantía es el inmueble. Si pasara estos 12 13 meses no se hubiera vendido, pues el inmueble pasa a ser de su propiedad. Entonces serían propietarios los tres inversores, los dos inversores que han entrado en el proyecto pasarían a ser los propietarios del inmueble. Vale, te he entendido. Sí, sí. Eso, obviamente, es un escenario para nosotros, no nos ha dado nunca, pero que, o sea, si fuera para nosotros, uno, quedaríamos mal con nuestros inversores, dos, el 30% que hemos puesto de reforma y de coste total lo perderíamos, Ujú. y además toda la gestión que nuestro equipo ha hecho durante un año y pico también lo perderíamos. Vale, vale. Sí, sí, sí. Al final, que el inversor no está arriesgando nada, por así decirlo, porque como mínimo se quedaría con ese inmueble para poder rentabilizar, reformar, vender, lo que sea. Sería su propiedad. Se Exactamente. quedaría con el inmueble ya reformado, es Sí, decir, sí, sí. se Claro. quedaría con el inmueble con muchísimo más valor de cuando él entró en la inversión. Vale, vale, te he entendido. Vale, ¿y cómo dais con este tipo de inversión? Sé que son de fondos, de bancos, pero claro, no todo el mundo tiene acceso o es tan sencillo, ¿no? Como si con solamente decirlo voy a un fondo de inversión y compro un piso, ¿no? No es tal cual. Claro, exacto. En un inicio, pues tú contactas con todos los fondos, todos los bancos que existen, pero al principio no te toman en serio, porque Mm, piensan, otro más que quiere pisos de 100.000 a 50.000, ¿no? Esto no existe. Pero bueno, al final, poco a poco, pues vas comprando un poquito más, te vas ganando su confianza y ven que eres comprador. Ven que eres una empresa seria, que compras. Actualmente estamos comprando un inmueble cada 2 semanas, más o menos, para hacer compra-reforma-venta. Entonces ahí sí que bueno, que ya te toman un poco más en serio. Pero esto es a base de años, ¿eh? Es decir, al principio les comprábamos un inmueble cada 2 meses, claro. luego un inmueble al mes y ahora ya estamos en el punto que podemos comprar un poco más. Entonces, pues se te van abriendo puertas, te van tomando más en serio, luego ya haces cierto vínculo con el gestor del fondo, el que lleva esa cartera de activos, ya te pasa cositas a ti antes que a otros, y como todo, es un vínculo, es una relación, y como en todo en el sector inmobiliario, ¿no? Bueno, yo creo que en general en todos los negocios del mundo la relación es la clave, pero en el sector inmobiliario incluso más, crear este vínculo pues, con el gestor del fondo, con el agente inmobiliario, con el inversor, con todas las piezas claves en estos proyectos que confíen en ti, y nada, de eso se trata. Has dicho varias veces la palabra ocupación. Sí. ¿Sois expertos en desocupar viviendas o cómo lo hacéis? La palabra experto es muy grande, pero sí que hemos hecho varias operaciones de ocupas. Al final, bueno, yo siempre digo que en la compra, reforma, venta hay tres variables, ¿no? La compra, la reforma y la venta. Y la variable de la reforma no podemos incidir mucho, porque aunque pidas varios presupuestos de reforma, pues yo qué sé, uno te va a decir 20.000, el otro 22.000 y el otro 19.000. No hay mucho margen donde tú puedas jugar. El precio de venta tampoco no lo marcamos nosotros, es el mercado que decide en esa zona a cuánto se paga el euro metro cuadrado y a cuánto se vende. Entonces, la única variable de las tres donde podemos incidir es el precio de compra. Entonces, por eso vamos a buscar problemas. ¿Qué quiere decir problemas? Pues pisos ocupados, deuda, X, ¿vale? Entonces, nosotros nos hemos especializado muchas veces en hacer operaciones de producto bancario ocupado. Vale. Como todos sabemos, es un problema muy grande en España y los fondos y los bancos tienen centenares, por no decir miles, de activos ocupados que por el hecho de estar ocupados ellos están dispuestos a vender a un cierto descuento. Sí. Miráis, evidentemente, quién está ocupando la vivienda, ¿no? Antes de comprar el inmueble, ¿no? Porque entiendo que no es lo mismo el antiguo propietario que un que ocupa, que una persona que da una pata a la puerta, que tenga hijos, que sean vulnerables, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, esta es la clave de la operación, saber qué perfil está dentro. Nosotros, antes de comprar cualquier inmueble, y además porque la gran mayoría de operaciones la hacemos con capital conjuntamente con nuestros inversores, tenemos que mirar muy bien qué compramos. Entonces, nosotros antes de comprar cualquier inmueble,
tenemos un negociador que es experto, que trabajaba antes en fondos y bancos, que nos cobra X para hacer una visita y va ahí y ve qué tipo de inquilino es. Sí. Como decías, si es expropietario, si es ex inquilino, si es vulnerable, si no. Entonces, según el perfil, la mayoría la solemos descartar porque son uno de estos requisitos que no nos metemos. Tampoco entramos ni en desocupas ni en vías judiciales, ¿vale? Solo entramos en negociación. Es decir, un perfil de inquilino que sepamos que pueda negociar. Es decir, al final los fondos, los bancos te mandan listados infinitos de Ujú. activos que están ocupados, que están dispuestos a vender a un descuento. Nuestro equipo selecciona, me lo invento, de 100, solo 10, porque tiene que cumplirse ciertos requisitos, que esté en una buena zona, que esté bien ubicado, que tenga una buena distribución, que en ese mismo bloque no haya otros activos ocupados, mil historias, o que el margen de descuento sea interesante. ¿Vale? Entonces, cuando, por ejemplo, de estos 100 hay 10 que nos encaja, de estos 10 mandamos a este negociador que hable con ellos Vale. y a ver de qué intenciones tienen. De estos 10 9 no quieren nunca negociar, porque a veces se encuentran en situaciones pues vulnerables. Es decir, pues imagínate, una mujer con 2 niños. Esta persona, aunque le ofrezcas, me la invento, 20.000 euros, Ya. no los va a aceptar, porque va a decir, vale, voy a tener 20.000 euros, pero voy a estar en la calle, no me sirven de Ujú. nada. Pero hay uno de cada 10 que sí. ¿Por qué? Porque tiene un plan B, tiene dónde irse, o literalmente se ocupa profesional, coge el dinero y el día siguiente está en otra propiedad, ¿no? Este es el que nos interesa. Nos interesa, a veces, dependiendo a quién se lo cuentes, pues se pone un poco las manos en la cabeza, pero bueno, al final yo siempre digo que somos inversores y como decía al inicio, ¿no? Tenemos que encontrar esta ineficiencia de mercado, esta imperfección, y ahí es donde está nuestro profit. Entonces, cuando encontramos un activo que el banco está vendiendo a un descuento interesante, que está en una buena zona y que lo ocupa, está dispuesto a negociar, ahí es donde entramos nosotros. Sí, sí. Por Y desgracia, hay gente que se dedica profesionalmente a ello, ¿no? Y es que es una realidad. Y son gente que eso, que yo conozco donde yo vivo mismo, ¿no? En la zona donde yo estoy, personas que tienen su casa normal, la han alquilado y se han ido a ocupar una vivienda. Y es esto imposible. Estos, a ver, yo siempre digo que obviamente esa gente es cara dura, pero por otro Ya, lado, la ley se lo permite. Es decir, ya, al final, ¿de quién es la culpa? ¿Del que lo hace o el que hace las leyes que lo permiten? ya, ya. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar de tercio ahora, vamos a hablar un poco de IA, ¿no? Que también te Venga. quiero traer aquí especialmente para eso, ¿no? ¿Y en qué momento dijisteis, oye, vamos a crear una herramienta que nos ayude a encontrar más oportunidades todavía, ¿no? Ahora que estamos en un mercado cada vez más competitivo. Pues mira, la idea surgió porque yo conocí a mi socio, mi otro socio, digamos, de la empresa de software, en Egipto, en un viaje haciendo submarinismo en Egipto, y él viene del mundo tech. Tiene varias startups de tecnología, de inteligencia artificial y demás. Y en este viaje, pues un momento nos pusimos a hablar, oye, ¿a qué te dedicas, tal? Y yo le conté, pues mira, me dedico al sector inmobiliario, hacemos compra, reforma, venta, tal. Y me dijo, ostras, y en el sector inmobiliario, como es todo muy rudimentario, ¿no? Es todo muy a la vieja escuela. Y digo, pues sí, tal cual. Ahí la gente, te reúnes con gente que mueve carteras o patrimonio enorme y va con un Excel o con un papel y un boli. Claro, él viniendo del mundo tech, le explotaba la cabeza, que ahí pues no existe el papel, no existe el boli, es todo eficiencia máxima. Y bueno, y ahí dándole vueltas, hablando, dije, ostras, estaría guay meterle un poco de tecnología en este sector tan rudimentario, que lo máximo que hay hasta el día de hoy, pues yo qué sé, es idealista, por decirlo así, Increíble. ¿no? Iba a decir lo Eh, mismo. Sí, sí. la máxima tecnología, ¿no? Y hostia, ¿por qué no le metemos un poco de tecnología a esto? Y, y nada, se nos ocurrió bueno, pues estamos en contacto todo el día con inversores, que hay mucha gente que está buscando una propiedad para comprarla y alquilarla, Ujú. o incluso hay mucha gente que busca oportunidades para comprar, reformar y vender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no estás en el punto de tener estos contactos que decíamos, ¿no? Que ya llevas 3 4 5 años en el sector y que estos agentes inmobiliarios, fondos te proveen de operaciones, todas estas operaciones las tienes que buscar en portales, porque si no, no te llegan. Hasta que no haces estas relaciones, ¿no? Entonces, mucha gente dice que en los portales no hay oportunidades, pero no es verdad. No es verdad. Sí que de cada 100 quizás solo una es rentable, pero hay. ¿Qué pasa? Que como cada día se publican 5.000 inmuebles, si tú sumas todos los inmuebles que se publican en estos 25 portales, cada día se publican 5 o 6.000 inmuebles.
Es imposible manualmente que una sola persona pueda analizar cada día 5.000 inmuebles en toda España. Es imposible. Entonces, mucha gente ¿qué hace? Entra una tarde, se mete en Idealista, en Fotocasa, en su zona, hace el circulito ese, empieza a buscar, mira 15 o 20 inmuebles, dice, no hay nada que valga la pena. Y hostia, es que has mirado 20 de 30.000 que hay publicados. Es que la probabilidad de que la que tú pinches sea rentable es casi cero. Entonces, no es que no sean rentables, es que hay muy pocas en proporción a los activos publicados. Entonces, la única forma de analizar esto a gran escala es con IA, Ujú. es con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un software con inteligencia artificial que lo que hace es eso, rastrear estos 25 portales cada día, bueno, cada 5 minutos, ¿vale? Eh, con el objetivo de encontrar esto, activos que el precio de compra más los impuestos más la reforma te den una rentabilidad al precio que le puedes alquilar o al precio que le podrías revender, ¿vale? Entonces, básicamente el software te dice, mira, el precio, este activo está publicado a este precio. Tú pones unos filtros, dices, mira, me interesa activos de cero a tanto, que den una rentabilidad entre 7% y 25% en esas zonas, que tengan ascensor, que no sea una planta baja, el número de baños, número de habitaciones, los filtros que quieras, ¿vale? Y con esto te dice, mira, todos estos activos cumplen estas características. Y te dice, mira, este activo está publicado a este precio. Pero realmente nosotros lo que hacemos es que hace 2 años, desde que empezamos a programar, nos hemos ido guardando en la base de datos todos los inmuebles que se han ido publicando en todos estos portales. Con lo cual tenemos una evolución de precios, tenemos en cada zona activos similares, mismo número de baños, de habitaciones y metros cuadrados, a qué precios se han ido publicando. Entonces te dice, mira, este activo está publicado a este precio, pero realmente un fair price o un fair value de este inmueble sería este. Con Vale. lo cual tú sabes a qué precio puedes lanzar oferta. Luego te dice, si compras este precio, los impuestos que te toca pagar en esta comunidad autónoma son tantos. Y luego la reforma, que está basada en metros cuadrados, año de construcción y las imágenes, la IA es capaz de entender las imágenes y metros cuadrados y demás, y de hacer una aproximación cada día más exacta de cuánto te costaría la reforma. Y en Ujú. base a esto, que es el coste total, compra, impuestos y reforma, te dice, mira, en esta zona los activos similares se están alquilando a tanto, con lo cual te daría una rentabilidad del 5, del 7, del 10. O si lo quieres vender, los activos similares reformados se están vendiendo a tanto, con lo cual para hacer el flip te daría un ROI del 10% o de un -10 o de un 20, lo que sea. Ujú. ¿Vale? Wow. Sí, Entonces, sí, sí. entonces, básicamente, ¿esto a quién va destinado? Pues a todos los inversores particulares que quieran activos para comprar, reformar y vender, para comprar, reformar, alquilar, todos los personal shoppers que tienen peticiones de clientes suyos que les dicen, oye, me gustaría encontrar un piso en esta zona de Almería, en esta zona de Madrid, en esta zona de Valencia, con estas características. Pues hasta el día de hoy estos personal shoppers, ¿qué tenían que hacer? Pues ponerse a mirar el portales, llamar a sus compañeros del sector a ver si tenían algo. Ahora simplemente entran en Hinode con nuestra suscripción, pues filtran y lo encuentran. De hecho, hay un caso muy curioso de uno de nuestros primeros clientes de Personal Shopper que tenía 10 clientes, 10 peticiones de 10 clientes distintos y claro, y él por cada intermediación, por cada piso que encontraba su cliente, pues cobraba un fee de 3 4 5 mil euros. Eh, y con Jaino, que en un mes creo que consiguió cerrar como 3 o 4 deals de estos 10 que tenía. Entonces me dijo, sí, claro, es con una venta tengo el software pagado ya de casi de por vida, ¿no? Claro, Y Personal Shopper es un perfil muy interesante, que ayudamos muchísimo. Family Office también. claro. Family Office también trabajamos bastantes. Eh, y finalmente, inversor, obviamente profesional. Cualquier empresa de inversión pues, que quiera encontrar activos para flip o para comprar reforma-venta. Serían un poquito los cuatro Perfiles. perfiles. Y luego, finalmente, también, obviamente, agentes inmobiliarios que también pueden detectar pisos de particulares publicados en cualquier inmueble a tiempo real. También reciben alertas de activos de particulares y hasta básicamente cualquier persona relacionada en el sector, ¿no? Lo que sería personal shoppers, agentes inmobiliarios, family office, inversor profesional, todo este cúmulo. Vale, entonces yo me suscribo a Heinor, voy, Exacto, pago la suscripción y puedo ver a diario, por así decirlo, todos los inmuebles rentables en mi zona según mis parámetros. Vale, exacto. ¿cuánto costaría esta suscripción? Hay varios planes. Ujú. Hay un plan de 10 euros, hay un plan de 40 euros y hay un plan de 100 euros, ¿vale? Cada plan obviamente tiene sus features, tiene sus características. Ajá. Obviamente en cualquier de los planes hay 15 días gratuito, puedes probarlo durante 2 semanas de forma Vale. gratuita.
y si simplemente es Hainok, Hainok, hainok.com, y ahí pues te registras, tienes 15 días gratuitos y el plan de 10 euros al mes pues está limitado a solo un usuario, una provincia, una alerta y Ujú. también está capado a X rentabilidad de operación. Luego tienes el plan de 40 euros al mes, que ahí pues ya tienes dos provincias, dos usuarios, tal, ya tienes rentabilidades más altas, activos más rentables y finalmente hay el plan Enterprise que ya tienes hasta 10 usuarios, 10 alertas, 10 provincias, que estos son 100 euros al mes. Entonces, no solo puedes buscar activamente, es decir, puedes buscar en el buscador, poner tus parámetros y a medida que vas poniendo los parámetros se van actualizando los inmuebles que cumplen con estos requisitos. No solo esto, sino que también puedes dejar alertas seteadas, es decir, avísame cada vez que se publica un inmueble que dé esta rentabilidad en esta zona y las parámetros que quieras. Entonces no tienes que estar activamente buscando, sino que puedes dejar las alertas seteadas y recibes un correo cada vez que haya algún activo que se publique que cumpla con esto. Vale. Y la plataforma también te puede decir en el sentido de qué inversión sea la más rentable para ese piso en esa zona. Es decir, ¿es mejor tradicional por el coste de reforma, por ejemplo? ¿O es mejor por habitaciones? ¿O es mejor hacer un flip, ¿no? También porque el inversor va a saber qué necesita invertir realmente, ¿no? Ya sabemos que no financian el 100% de las operaciones, si es reforma necesitas más capital de tu bolsillo, etcétera, etcétera. ¿Esto también es una variante a tener en cuenta? Correcto, muy buena pregunta. Sí, básicamente tú cuando entras dentro de un inmueble, Ujú. ahí hay los números hechos para todos los modelos de inversión. Tú le das a un inmueble y te dice, mira, este inmueble para hacer compra, reforma, venta, los números serían estos. Compras, la reforma obviamente será más alta que para hacer un alquiler y la venta sería de tanto. El ROI, el retorno es de tanto. Si lo haces por tradicional, la compra sería tanto, la reforma para hacer un lavado de cara sería de tanto y Sí. lo puedes alquilar en tanto. Y ahora en breves vamos a sacar también por habitaciones. Vale. ¿Vale? Entonces, sí, la idea ahora ya existe compra, reforma, venta y compra, reforma, alquiler tradicional, pero nada, vamos a sacar también por habitaciones y más adelante en turístico. Exacto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, básicamente el inversor, el usuario va a tener ahí por cada inmueble los cuatro modelos, cuál le sale más rentable o cuál le puede interesar más. Sí, sí, te entiendo. ¿Y crees que la IA va a sustituir al inversor tradicional o lo hará más potente, bajo tu punto de vista? Yo creo que lo hará más potente. Sustituirlo al 100% creo que es imposible Ujú. porque ese expertise, ¿sabes? Este ojo cuando entras tú a una vivienda o este arte de negociación con el propietario, esto no creo que se pueda sustituir. Yo creo que hay trabajos que son muy fáciles de sustituir. Esos trabajos donde la persona no aporta valor. Sí, Me invento, sin despreciar a nadie. Pero, por ejemplo, un cajero ya hemos visto que se han sustituido, o un peaje ya hemos visto que se han sustituido, porque es simplemente coger un dinero y devolver el cambio, ¿no? En el mundo de la inversión hay un expertise detrás brutal. ujú. Saber cómo jugar con el apalancamiento del banco, saber cuando entras a una vivienda qué puedes hacer y qué no puedes hacer, eh, saber mil historias. Entonces, este expertise yo creo que nunca se va a sustituir. Lo que sí que hemos conseguido es lo que decía, de 5.000 inmuebles que se publican cada día, te decimos, de estos 5.000 de los parámetros que tú has puesto, estos 10 cumplen con lo que tú quieres. Esto ya es un ahorro de trabajo brutal. Pero de estos 10 serás tú, como inversor con tu expertise, que tendrás que escoger de estos 10 cuál es el mejor. Vale. Yo creo que es esto, es como un correo, ¿no? Con el ChatGPT que todos hemos usado, el quien tiene la idea de cómo quieres redactar el correo eres tú y luego la IA te ayuda. Sí, sí, Pero sustituir al 100% no creo que a corto plazo sea posible. sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final, oye, también se puede equivocar la IA, ¿no? Entiendo, ¿no? Es decir, puede dar unos parámetros y puede tener un sentido equivocado, por así decirlo. Claro, o a veces sí que nos ha pasado, no suele pasar mucho, pero hay gente que publica el inmueble en uno de estos portales, en Fotocasa, en pisos.com, en Mil Anuncios, lo publica con una dirección errónea Ujú. Vale. o publica una foto que no es correcta. Entonces aquí obviamente la IA no tiene forma de saber si la dirección que ha publicado es correcta o no es correcta, tal. Sí que es algo residual, no suele pasar, pero obviamente no tiene un 100% de efectividad. Sí, 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 entiendo, ¿no? Normal, vamos, no, no hay nada perfecto y también el ojo humano al final es el que tiene la última visión de todo esto, ¿no? Por mucho que Exacto. te pueda decir, 100% es imposible.
Sí. Exacto, exacto. Y más en este sector que aporta tanto valor a un inversor. Ujú. Es algo que esta expertise, esta experiencia que ese inversor ha adquirido en los últimos años, ahí entra muchísimo, muchísimo en juego. Sí, entonces respondiendo a tu pregunta, o sea, lo va a hacer mucho más potente, porque este inversor antes perdía muchas horas analizando inmuebles individualmente, ahora se va a quitar una carga de trabajo enorme, porque el 95% de activos no rentables la IA se los descarta y así el inversor puede focalizarse solo en los activos rentables y escoger cuál es el mejor. Ujú. Yo creo que la IA en el sector inmobiliario es más necesaria que nunca. Es decir, no sé, para redactar un correo como tú decías, para hacer un trabajo de universidad, para... Es que todas las personas que utilizan un ordenador a día de hoy prácticamente utilizan la IA para ayudarse de una u otra forma. Y como también comentábamos antes, ir a ver un piso continuamente, equivocarte porque no es lo que tú pensabas, que la reforma se pase de precio, que la rentabilidad no sea la que esperabas. Es que te hace tanto tiempo, te pierdes tanto tiempo cada vez que tienes que hacer esta función, que tú al día Total, como persona física podrías ver, me lo invento, 5 pisos al día. Como mucho, total, ¿no? Si haces las total. cosas bien, como mucho. Y con tu tabla, si vas en vehículo, aparca, es un infierno, ¿no? Y lo digo por Total, experiencia, ¿no? Entonces, ahorrarte tantísimo tiempo y ir a tiro hecho a ver tres que de verdad son interesantes. Claro, es que estás aprovechando un montón el día, el tiempo y la rentabilidad a futuro, por supuesto. totalmente, totalmente. Se trata al final, la tecnología se trata de hacerte más eficiente y Claro. que te puedas centrar solo en las cosas que realmente aportan valor. Todas esas Ujú. tareas de bajo valor, eh, ya está, para eso están las máquinas, para que Ya. trabajen. Entonces, el cerebro humano está para aportar valor en algo diferencial, en la creatividad, en la negociación, en la gestión de equipos, en este punto más de genio Ujú. y no tanto operativo de ABC, que esto se lo delegan a las máquinas, a la inteligencia artificial y te quitan mucha carga de trabajo y tiempo. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo ves el sector inmobiliario en España en estos próximos años? Porque yo, por ejemplo, en mi zona siempre me quejo, ¿no? De que hace 3 años valían las cosas un 30% menos, ¿no? que ahora. Pero es que me di cuenta que da igual que valga un 30% más, porque lo que no creo es que vuelva a ver esos precios que vi hace 3 4 años, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú y cuál crees que es el futuro? Yo pienso igual que tú. Yo pienso igual que tú porque al final mucha gente dice, ostras, los precios están a niveles de 2008 o por encima de 2008. Esto quiere decir que tiene que venir una corrección. Yo creo que es una teoría poco, sin ser experto en economía ni economista, mi humilde opinión como inversor. Pero yo creo que esta comparación de que están los precios en 2008 no está fundamentada en nada, porque tú miras los precios del pan, de la leche, siempre han seguido subiendo. Es algo llamado inflación que conoce todo el mundo. Ujú. Entonces, en 2008 hubo una burbuja, ¿no? Entonces, la definición de una burbuja es cuando hay más oferta que demanda y los precios siguen subiendo. Sí. Esto es una definición de una burbuja. No está justificado la subida de precios porque hay más gente que quiere vender y menos que quiere comprar y aún así siguen subiendo. Esto es una burbuja. Pero en este caso estamos al revés. Hay muy poca oferta, muy pocos pisos a la venta o muy pocos pisos en alquiler y mucha gente quiere comprar y alquilar. Entonces, la subida está justificada, es oferta-demanda. Entonces, en mi opinión, no creo que haya una corrección en los precios o si la hay no será para nada relevante por ese motivo, porque está justificada la oferta, la demanda cada vez es mayor, no se está construyendo prácticamente nada, tú miras en cualquier sitio y verás que no se está construyendo, no se está rehabilitando prácticamente nada en proporción a la demanda que hay. Ujú. Yo hago un símil muy parecido, entre comillas, con el vehículo. Yo me estoy comprando un coche ahora y da igual que lo compre nuevo que de segunda mano, porque hay una incertidumbre tan grande en el mercado que si compro eléctrico, híbrido, gasolina, diésel, ¿no? Y también el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Con todo este tipo si es combustión, si no es combustión. Entonces la gente tiene una paranoia tan grande en la cabeza que no sabe qué comprar y además todos los componentes de hacer un vehículo nuevo es excesivamente caro. Pero la gente sigue comprando coche, ¿no? Porque tiene que moverse, porque tiene que llevar al Total. niño al colegio, tiene que ir a trabajar y tiene que ir a hacer la compra. Entonces es un poco, por así decirlo, similar, ¿no? Da igual que el precio de vivienda siga subiendo, porque la gente necesita vivir en algún sitio. Eso es. Sí, Eso sí, es. Estoy sí. totalmente de acuerdo. Entonces, nada, yo creo que como lo veo, será un sector que
Sí que creo que se va a llevar por delante a los que no son tan profesionales, porque Ujú, al haber menos producto, solo los buenos o los mejor conectados o los más listos van a saber seguir funcionando. Los menos listos, como escasez de producto, no van a poder sobrevivir, claro, pero a nivel de precios no hay ninguna corrección relevante en los próximos meses. sí. Y Armand, si tuvieras que invertir ahora en una ciudad que no conoces, ¿cómo lo harías? Pues como lo hemos hecho en nuestra franquicia en AM, básicamente buscar a alguien en esa ciudad que Ujú, sea buena, que sea un crack, que conozca la zona. Por ejemplo, un agente inmobiliario, ¿no? ujú, Imagina un agente inmobiliario que conoce muy bien su zona, conoce muy bien su barrio, porque lleva 10, 15 años siendo agente inmobiliario en esa ciudad, pero no ha tenido nunca el capital suficiente para invertir. Entonces yo lo que haría, soy muy fan de hacer este partnership, ujú. esta franquicia, y decirle, oye, tú conoces tu zona, conoces tu barrio y tú puedes detectar activos rentables que den un margen para comprar, reformar y vender. Entonces, cuando lo encuentres, nos miramos juntos la operación y si la vemos rentable, nosotros ponemos todo el capital para que tú la ejecutes y de los beneficios vamos a por porcentaje 50-50, 60-40, lo que sea. Entonces, yo creo que esto es, como siempre, ¿no? Apalancarte en el talento y apalancarte la experiencia de otras personas, igual sea tu gestor, tu fiscalista, tu abogado, tu quien sea, es la clave para escalar una empresa y en este caso posiblemente esto encontrar a alguien, un crack en su zona y darle todos los recursos para que le aporte el conocimiento y tú aportar los recursos. Claro, aparte del conocimiento que tú no tienes en esa zona, ¿no? Exacto. Evidentemente. Sí, sí. Y Armand, si tuvieras que empezar de cero, ¿harías algo diferente? ¿Te has equivocado en una parte del camino estos 4 o 5 años? A ver, si de algo me arrepiento, entre comillas, es de no haber usado capital bancario antes, no haberme apalancado antes. Porque al final, aunque te leas muchos libros de Donald Trump, Robert Kiyosaki, y te digan que apalancarte la deuda y tal, siempre dan mucho respeto. Y hasta hace, mira, ya te digo, hace 5 años que estamos haciendo operaciones y hasta hace un añito y medio, dos, no empezamos a usar capital bancario porque da mucho respeto. Preferíamos hacer colaboración con inversores, que eran socios nuestros, y aunque nos costara más caro, pero al final no tenías la presión de deber dinero a un banco, ¿no? Eh, Ujú. y desde los últimos 2 años, año y medio que hemos empezado a trabajar con capital bancario, ha sido un antes y un después. Al final no tiene nada que ver pagar un 12%, un 15% a los inversores que pagar un 4% al banco. Eh, entonces, si algo haría distinto es apalancarme antes con dinero de banco. Mucha gente hace al revés. Empiezan con dinero de banco y luego van a dinero de inversores. Y yo, en este caso, yo y mi socio lo hicimos al revés. Desde muy al inicio hicimos capital de inversores, porque al final les ponías el inmueble como garantía y decías, hostia, si pasa algo, pues mira, se quedan en el inmueble y tal, ¿no? Y eso lo haría al revés. Y Vale. luego, y luego lo que sí que creo que hice muy bien es al inicio hacer intermediación en este sentido, no intermediación de compra-venta de gente inmobiliaria, sino encontrar oportunidades rentables y presentarlas a inversores. Esto creo que estuvo muy, muy bien porque me dio mucho conocimiento de mercado, me hice muchos contactos y al final estos inversores lo que hacían simplemente, y eso me digo que hay mucha gente con dinero, hay mucha gente que quiere invertir en el sector, pero no tienen el tiempo y el conocimiento para ejecutar estas operaciones. Entonces, esta gente está rezando para que alguien les venga con un buen proyecto y ellos puedan poner el dinero. Ujú. Entonces, aquí sí que creo que recomendaría a todo el mundo que quiera iniciarse en el sector, que no tiene capital, que haga esto, que encuentre oportunidades rentables para compra, reforma y venta y las ofrezca a otros inversores para que ellos la ejecuten. De este modo va a conseguir contactos, experiencia y capitalizarse, porque cada porcentaje de éxito que te llevas te da dinero para luego posteriormente hacer tú tus operaciones. Sí, es un problema real que muchos nos ponemos como una barrera, ¿no? Una barrera mental, oye, no soy capaz, o me da vergüenza, o no van a creer en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y como te pones a hacer las cosas bien y te das cuenta, oye, que hay, lo que tú dices, hay mucho más inversores que oportunidades. Entonces, Total, gente que quiere tener un 7, un 8%, hay a patadas, a total. patadas.
La gente no quiere, bueno, no quiere, si quiere, pero no necesita tener un 15% de rentabilidad. No hay gente que se conforma con mucho menos, se siente incómodo y es lo que busca. Entonces, si haces las cosas bien y eres honesto, ¿no? con tu trabajo, estoy seguro que siempre va a haber inversores que quieren confiar en ti. Ujú. Totalmente, totalmente. Yo, mira, es algo que antes de entrar en el sector me pensaba, ¿no? Ostras, ¿dónde voy a encontrar inversores? O me pensaba que había muchas más oportunidades rentables que inversores. Y cuando entras dentro ves que inversores con dinero, hay mucha gente con mucho dinero que tiene empresas que le van súper bien y que ganan mucho dinero con su empresa. Entonces, tienen un problema, ¿no? Colocar este dinero, porque, o sea, no tener dinero es un problema, pero tener mucho dinero también es un problema. Lo tienes que colocar para que no esté en el banco ahí perdiendo valor. Entonces, exacto, si te conviertes en un buen inversor que detecta oportunidades rentables, siempre va a haber alguien dispuesto Ujú. a financiarte y entrar contigo en esa operación. Total. Antes de pasar a preguntas finales, me gusta que el entrevistado me haga una pregunta, ya sea a título personal, inversión, lo que te apetezca, da igual. Sí, yo, mira, te preguntaría lo mismo que me has dicho, en plan, si volvieras a empezar, ¿cómo Ujú. lo harías y cuál crees que fue un error que hiciste al empezar? A mi título de verlo es muy sencillo. Yo empecé con unos 30 años, sobre todo a invertir en general, luego lo inmobiliario 33 o aproximadamente, y empecé gestionando vivienda de terceros, ¿no? Para capitalizarme, ¿no? Como hemos comentado, como te pasó a ti también al principio. Entonces, evidentemente, creo que no es que me arrepienta de eso, sino que me llegó el momento adecuado, ¿no? También hice un cambio mental, vi que no quería trabajar siempre para otra persona y me di cuenta en ese momento, ¿no? Entonces, no lo considero como un error, pero sí algo que recomendaría, sobre todo a la gente más joven, pues que no tenga miedo a empezar joven, ¿no? Que intente, pues eso, pues, oye, pues hacer un rent to rent como empezaste tú, por ejemplo, es algo muy sencillo, más de lo que parece, y empiezas a ganar, oye, pues tus primeros 500 y 100 euros, a la vez que Total. también tienes tu trabajo actual y puedes compaginarlo perfectamente. Entonces ahí por su parte, por esa parte sí. Y luego errores para mi punto de vista es quizás no centrarme más en lo que realmente es interesante para mí, ¿no? Tener demasiadas cosas abiertas a la vez, ¿no? Pues me lo invento. Hacer PSI, ¿no? Que está muy bien, pero me quita demasiado tiempo para hacer mis propios inmuebles, para buscar inversiones para mí o para mi familia. Pues dedicar demasiado tiempo, que te digo yo, no sé, por ejemplo, el canal de YouTube, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás mi principal error es no haber puesto suficiente foco en lo que realmente era positivo para mi futuro, ¿no? Y estar demasiado variante, ¿no? Y entonces, considero eso. Mi consejo es ese. Empezar cuanto antes, que no tengas miedo, y centrarte mucho más en lo que para ti es interesante. Estoy totalmente de acuerdo y esto es algo que veo en mucha gente que empieza, que como no tienen un modelo claro, tocan un poquito de compra, reforma, venta, tocan un Ya. poquito de rent to rent, tocan un Mm. poquito de, como quieren tocar un poquito de todo y al final yo siempre digo que si eres bueno en todo, no eres el crack en nada, Ya, ¿no? Estás compitiendo, ¿no? Hostia, es un mm, poquito de rent to rent, ya, pero estás compitiendo con alguien que solo hace rent to rent y es el crack en rent to rent. ya. Sé un poquito de compra, reforma, venta, ya, pero estás compitiendo con alguien que hace un solo compra, reforma, venta, ¿no? Entonces, yo creo que es algo, también Mm. un consejo muy importante que la gente, a mí me pasó también al principio, ¿eh? En plan, quería tocar un poquito de todo y hasta que no dije, no, me centro en el rent to rent, no fue cuando hicimos ese boom. Ya, ya, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y tú cómo lo haces para gestionar la ambición y el foco, digamos, sin quemarte? Porque claro, yo a mí me pasa, ¿no? O que me ha pasado mucho que echas demasiadas horas al día trabajando, ¿no? Y aunque dicen que no es un trabajo ni de coña, claro que lo es, pero al final lo haces porque te gusta o quieres obtener mejores rentabilidades, ¿no? Pero llega un momento, ¿no? en el que, Sí. oye, te puedes quemar, ¿no? O dejar de gustarte lo que estás haciendo. Mira, yo tengo mucha suerte en esto, quizás también porque tengo 28 años. En este sentido, quizás aún no me he llegado a este punto, pero yo trabajo 13, 14 horas cada día, de lunes a viernes seguro y quizás algún sábado, y llevo así 4 o 5 años. Y no me he quemado, no me he quemado también porque no tengo hijos, no tengo esta cierta responsabilidad, ¿no? Con mi hijo es mis empresas, mis hijos son mis empresas, donde les dedico todo. Sé que no es un buen equilibrio, sé que me puede llegar el día que me queme, porque obviamente trabajar 14 horas al día de lunes a viernes no es normal, pero hasta el día de hoy no me ha llegado el momento de quemarme. Como estamos también empezando siempre nuevos proyectos, siempre hay esta nueva ambición, yo creo que lo que quizás me quema o me Ujú. podría quemar sería un proyecto que ya esté consolidado, simplemente mantenerlo. Pero como en AM siempre hacemos proyectos nuevos, abrimos nuevas ciudades, o en Highnote, la empresa de software,
siempre estamos sacando nuevas mejores de IA, estamos sacando nuevas funcionalidades. Esto siempre, como esta novedad siempre te empuja a tener esta ambición como si fuera un proyecto desde nuevo. Que al final cuando empiezas un proyecto, esta ambición no te cansas nunca, porque es algo nuevo. Pues yo creo que si dentro de tus empresas siempre vas sacando cosas nuevas, no llega, al menos a mí, no me llega hasta el punto de quemarme. Sí, pero necesitas hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, no, Sí. no, 100%. Sí, sí, sí. Si por ejemplo en AM Inversiones solo hiciéramos Cataluña, como empezamos a hacer proyectos de ahí, y ya fuera algo que más o menos funcionara solo, seguro que ya no me motivaría tanto como me motiva a día de hoy. Con la Ujú. empresa de software igual. Si no implementáramos mejoras, simplemente dejáramos el software como está y que los suscriptores fueran entrando, no me motivaría. Pero este hecho de siempre sacar cosas nuevas y mejorando la plataforma o mejorando la empresa de inversión, hace que cada semana sea un proyecto nuevo, sea algo novedoso. Vale. ¿Sigues volando? Sigo volando, pero por hobby, es decir, ya Ah, no a nivel de trabajo, no a nivel profesional. profesional, pero sí que algún fin de semana, pues con los amigos o con la familia, pues cogemos ahí un avión en el aeroclub y avión pequeñito de 4 o 5 plazas y vamos a dar ahí una vuelta y demás, pero como trabajo como tal, no. Pero no te ves, ¿no? No te ves ya trabajando. Cuando pruebas lo que es la libertad, volver a... Porque al final, a ver, te digo, o sea, el trabajo de piloto está muy bien, pero no es como parece en las películas. Es decir, no es como parece en las películas. Al final es sacrificado, te levantas muchos días a las 4 de la madrugada, tienes que coger vuelos a las 6, duermes fuera, eh, a veces vuelas de noche, a veces vuelas por la tarde, un poquito tu cuerpo no sabe dónde está, Ya. comes fuera, duermes fuera, eh, cambio de horarios, es duro y al final, yo siempre digo, con todos los respetos, es como si fuera un conductor de autobús, pero aéreo. Ujú. Entonces, no tengo libertad. A mí me decían a qué hora me tenía que levantar, a qué vuelos tenía que hacer ese día, dónde tenía que ir, cuánto tiempo tenía que, entre escala, entre salida y llegada. Eh, operaba lo que me decían. Entonces, en el momento que tú pruebas la libertad de tener tu propio negocio, que al final termina trabajando mucho más. O sea, de Sí, piloto ni sí. de coña trabajaba 15 horas al día. Pero si hoy quiero irme en bici por la montaña, lo hago. Ya. Que luego no lo hago porque trabajo mucho más. Pero que si quiero hacerlo, lo hago. Entonces, cuando pruebas esta libertad de tener tus empresas, de poder hacer lo que quieras cuando quieras, volver un poco a ser trabajador es duro y no creo que, ahora mismo no creo que pudiera. Vale, no, sí te entiendo perfectamente, ¿no? Al final yo puedo trabajar más que nadie o bueno, o bastante, ¿no? O estar siempre pendiente de ciertas cosas, pero al final es porque tú quieres. Yo puedo decir mañana, oye, como tú dices, pues yo tengo una niña con 13 años, pues estoy con ella, la recojo, la llevo a extraescolares, estudio con ella y no pasa nada. Nadie me tiene que decir, oye, tienes que hacer tal cosa o dejar de hacerla, ¿no? Me puedo organizar mi día a día como mejor me convenga, ¿no? En ese Eso momento. es, Así que la verdad que eso eso es. también, bueno, es otra forma de verlo, ¿no? Y Que para mí el emprendimiento es esto, ¿eh? Es decir, todo el mundo empieza a emprender por el dinero, pero cuando ya te llega el dinero ya no es por el dinero. Luego mm, ya es por realización personal, objetivos y sobre todo libertad. O sea, el objetivo para mí no es el dinero. Todo el mundo empieza por el dinero, pero al final te das cuenta que el verdadero éxito es esa libertad. ya. Y Armán, no has dicho lo que haces, tu trabajo, pero ¿qué haces fuera del trabajo? No sé, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer? Me encanta el submarinismo. Ujú, Siempre me tomo unas 3 semanas al año para hacer un viaje. Por ejemplo, este año he estado todo el mes de enero en Baja California, en México, ujú, y ahí haciendo pues, submarinismo pues, con tiburones, ballenas, delfines, mantas. qué bueno. Esto me encanta y siempre, pues eso, intento sacar 3 semanas, un mes al año para desaparecer. Que bueno, al final se está siempre un poquito conectado, pero tal. Y luego como hobbies más normales aquí, pues fútbol y pádel, Muy bien, está bien, de acuerdo. Hay que desconectar un poquito, por supuesto, tener tiempo para uno mismo y amistades, familias y demás. total. Sí. ¿Y nos puedes recomendar algún libro de inversión? Que, bueno, has dicho varios, no sé si quieres quedarte con alguno de ellos o tienes otro. De inversión,
Bueno, dimensión, mentalidad, enfoque, como quieras llamarlo. Al final, la inversión inmobiliaria está bien, pero quizás lo que te hace cambiar el sentido o el chip no tiene por qué ser un libro de inversión inmobiliaria. Exacto, a eso Ujú. iba, que al final de inversión hay muchísimos, cualquiera de Kiyosaki, cualquiera de Donald Trump, claro que hay muchos libros, o Piense y hágase rico, Napoleón Hill, estos que conoce todo el mundo, o Mente Millonaria, todo esto están genial, pero a mí ha habido un par de libros que no van directamente relacionados con la inversión, pero realmente me han cambiado muchísimo la mentalidad de ver las cosas. Uno es La voz de tu alma, de Laín García, que es como un manual para manifestar, un poco atraer Sí, la vida que tú deseas. Esto es un libro súper, súper poderoso. Eh, y ahora también he empezado a leer El arte de la guerra, que es un libro que se escribió hace 2000 años o más, 3000 años, y está como diseñado para aplicarse a la guerra, pero a día de hoy muchos manuales de empresa han sido basados en ese libro, que es de estrategia, gestión de equipos, y creo que también es súper, súper interesante. muy bien. De la Inchi sé quién es, ¿no? Es muy conocido, pero no había ningún libro suyo. Así que bueno, lo tengo, me lo apunto ahí, ¿no? Y puede ser para la próxima lectura. Y has dicho Genial. que te gusta también viajar, bucear. A mí me encanta también viajar, ¿no? Y cada día me gusta hacerlo más. ¿Nos puedes recomendar algún lugar que no deba perderme, tanto a nivel nacional como en extranjero? A mí un viaje que me gustó mucho, que me marcó mucho, fue Costa Rica. Ujú. Costa No he ido, Rica, no he porque... ido. ¿Has estado? No he ido. Ah, pues Costa Rica me encantó. Fui hace como 2 añitos, así, me encantó. También, además del paisaje, que es todo súper virgen, todo súper salvaje, o sea, no está nada explotado. Aparte de esto, el estilo de vida de esa gente. Es decir, Ya. te hace pensar mucho en cómo estamos aquí trabajando en Europa o en Estados Unidos. Ahí la gente, por ejemplo, conocí a una gente que tenía un restaurante ahí, una gente de España que tiene un restaurante ahí, y me dijeron, sí, aquí los trabajadores pues vienen, trabajan 4 o 5 meses y cuando han ahorrado un poquito, se piran y se van a gastarse este dinero pues hasta que les dure. Pues se hacen un viaje, tal, y cuando se les termina el dinero, vuelven, Ujú. sin prisa, sin nada. Entonces, además del paisaje y las playas y la gente que es brutal, ves el estilo de vida de pura vida, ¿no? Que viven ahí sin prisas, sin tal, y también te hace un poco pensar, eh, cómo lo estamos haciendo aquí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo digo mucho en plan irónico, ¿no? El problema, problemas del primer mundo, ¿no? Problemas que nos creamos nosotros mismos, ¿no? Oye, que se me ha roto el móvil, ¿no? O tengo que ir al gimnasio mañana, o tengo que hacer la dieta de no sé qué, o tengo que pagar la hipoteca, ¿no? Al final Total, son problemas que nosotros mismos hemos querido, ¿no? Tener, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y vivimos con esas consecuencias. Como tú dices, otras personas no tienen nada de eso y son mucho más felices que nosotros, ¿no? Entonces hay total, que reflexionar un poco realmente en qué te da la felicidad y qué te la quita, ¿no? Porque es tan importante una cosa como la otra. totalmente. Y, hermano, ¿a quién me recomendarías para la próxima entrevista? Pues mira, te recomendaría a Enric, Ujú. de Sombrille, de Property Buyers. Es un crack, es una persona que lleva más de 30 años en el sector, ha sido promotor inmobiliario, ahora es inversor, también tiene su comunidad de inversores. Y yo creo que es alguien que te puede aportar muchísimo a tu podcast y a tus oyentes, porque en 30 años lo ha vivido todo. Ha Totalmente. habido todo, ha vivido el boom, ha vivido el 2008, ha habido nuevas leyes de la vivienda, lo ha vivido todo, y, y tengo, bueno, buena relación con él y creo que te puede aportar muchísimo a ti y a tus oyentes, un poco, quizá, al menos esta evolución en los últimos 30 años del sector inmobiliario y todo lo que está haciendo a día de hoy, Vale, perfecto. Pues nos ponemos foco. Ya que tienes tu contacto con él, es más sencillo, ¿no? Para coordinar una entrevista y así lo haremos. por Y bueno, supuesto. para quien quiera seguirte, saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarte? Pues básicamente redes sociales, Instagram. Ujú. ¿Vale? am.inversiones para la empresa de real estate de inversiones, que ahí si alguien quiere invertir en el sector inmobiliario conjuntamente con nosotros, pues encantados de tenerle en nuestra comunidad. Y para todos los inversores, personal shoppers, agentes inmobiliarios, family office
que quieran aprovecharse del software, de la guía que hemos creado para encontrar estas oportunidades, pues también nos pueden seguir en hinoc.ai en Instagram o directamente en la web hinoc.com. Muy bien, hermano. Y ya para cerrar, pues muchas gracias por tu tiempo, tu visión y por compartir, ¿no? Todo lo que has dicho hoy sin postureo ni nada. Y esto no va solo de herramientas, va de tener criterio, propósito y una estrategia clara. Y hoy has demostrado que no, que eso no lo hace una IA, ¿no? Sino lo da la experiencia como la que tienes tú. Así que muchas gracias por haber venido y seguro que va a ser una entrevista de éxito. Un saludo y nos vemos cuando quieras por aquí, por Almería o por Barcelona. Un abrazo, gracias Juan.